Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda sesión sobre la paz perpetua de Kant y vamos a leer el texto comenzando desde la primera parte, donde aparece el título Hacia la paz perpetua. No sé si alguien se anima a leer. Yo puedo leer. Ya, Yo tengo esta edición de Fondo de Cultura. Eh, Me avisan si ya están para iniciar, si ya tienen el texto a vista. sí, 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 ya estoy. Ok, ok, entonces, Hacia la paz perpetua, un bosquejo filosófico. Eh, l- Hay una primera parte que dice Hacia la paz perpetua. Si esta inscripción satírica que un hostelero holandés había colocado en el rótulo de su posada, en el que había pintado un cementerio, valía para los seres humanos en general o particularmente para los jefes del Estado, nunca hartos de guerra, o bien quizás solo para los filósofos entretenidos en soñar aquel dulce sueño, es algo que dejo aquí solamente indicado. Pero el autor de la presente obra se pone la siguiente condición, que dado que el político práctico acostumbra desdeñar con gran autocomplacencia al teórico, considerándolo como un sabio de escuela, que con sus ideas vacías de contenido no plantea peligro alguno al Estado, el cual tiene que partir de principios de la experiencia y a quien le puede estar permitido lanzar de una vez sus 11 bolos sin que el hombre del Estado, informado sobre el mundo, tenga que preocuparse por él, debiendo incluso en el caso de conflicto con éste, proceder consecuentemente y no temer que sean peligrosas para el Estado opiniones que el teórico se ha atrevido a expresar públicamente. A través de esta cláusula salvatoria, el autor quiere saberse protegido de la mejor de las maneras y expresamente de toda interpretación malévola. Y ahí empieza la sección primera, la cual contiene los artículos preliminares hacia una paz perpetua entre estados. Me interrumpen si hay sí. algún De comentario. repente podríamos comentar esta primera parte para, para sacarle provecho, ¿no? Sí, de repente habría que leer de dónde viene esta cosa, porque hay una indicación al pie de página. Y el número Veo. uno. Número uno, ¿no? Dice en sus, esto es francés, el Bueno, elogio de Leibniz, ¿no? Leído en 1716 ante la Academia de las Ciencias de París, Bernard Le Bouvier de Fontenelle recuerda este pasaje de la siguiente manera. Él, o sea, Leibniz, confiesa que tan numerosos y tan renovados convenios de paz entre las mismas naciones les acarrean a estas vergüenza y lleno de dolor se declara de acuerdo con el letrero de la tienda de un comerciante holandés que había elegido el lema Zum ewigen Frieden, hacia la paz perpetua, y le colocó como imagen un cementerio, ¿no? Citado de la traducción alemana, Laudatio auf Leibniz. Ya, de ahí está tomada la referencia, ¿no? claro. Bueno, aquí aparece la imagen satírica, ¿no? Que la paz perpetua sería la paz de los cementerios, ¿no? Del cementerio, sí, claro. Claro. Eh, y por otro lado aparece una especie de distinción entre ¿cómo se llama? El teórico, El político práctico, ¿no? Y el político filósofo. práctico y el político teórico, ¿no? O el Ujú. filósofo. El político práctico es, ¿cómo se llama? El que desconfía de de todo relato sobre la paz perpetua, ¿no? Más adelante va a aparecer como el que está vinculado a los preceptos de la prudencia, entendiendo prudencia como
la organización para lograr los fines propios, ¿no? O vinculado también a los jesuitas o al jesuitismo, que es la que se basa más bien en la casuística, pero no Mm. en reglas generales. En cambio, el filósofo se basa más bien en reglas generales y cómo se llama, pero también confía en la posibilidad de la paz perpetua, ¿no? Aquí hay una cosa interesante porque en algunas partes se menciona cómo el abad de Saint-Pierre y también Rousseau tuvieron también unas ideas respecto de la paz perpetua, pero que eran, ¿cómo se llama? Que eran poco fructíferas. Que no, es Kant entonces lo que hace es desarrolla una concepción mucho más, más elaborada del proyecto de paz. Y otra cosa es que el texto es el 97, 95 95, y hay una ampliación. y, y claro, el 95 y en ese año ya se dio la Revolución Francesa. Digamos, hay tres cosas que marcan, digamos, ¿no? Primero, la Revolución Americana eh, la, y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y el contexto político también se encuentra marcado por la lucha entre las potencias en contra de la revolución, en contra de la República Francesa, especialmente Prusia y Austria. Es ahí donde hay como ser un conjunto de elementos, ¿no? Mm. Claro, y hay una cosa importante respecto de la revolución que es muy problemática en Kant, ¿no? Porque no queda muy clara la posición de Kant respecto de la revolución. Es decir, respecto de hacer un cambio revolucionario del orden político, no respecto de los principios de la Revolución Francesa, sino del acto mismo de la revolución. Entonces hay, inclusive Korsgaard en su texto sobre el reino de los fines, en el primer capítulo menciona el problema, ¿no? Pero aquí, claro, en este texto queda claro, digamos, cuál es el debate que Kant está emprendiendo, ¿no? Contra el político práctico, que va a después llamar moralista político, ¿no? Mm. Versus el político moral, ¿no? Versus el moral, el, claro, el político moral que le da más peso a los principios morales y el moralista político que le da más peso a los criterios de prudencia, ¿no? Bien, no sé si hay algún otro comentario que quieran hacer respecto de este. Sí, solo añadir que hay en el estudio preliminar, creo que es el traductor el que hace el estudio preliminar también, comenta que hay en ese año, en el 95, se firma el Tratado de Basilea entre Prusia y Francia para cesar Bien, el conflicto, ¿no? Y parece que ese evento también está como muy cerca de las intenciones de Kant, ¿no? Para preparar, o sea, ese es como una tratado, inspiración. ese tratado inspiró a Kant. Sí. Mm. Sí, ese es el.
No sé, el que hace la introducción es Leiva, ¿no? Creo. Sí, creo que es Leiva. Sí, es Leiva. Sí. Claro, que Ya, hace la continúo. traducción del otro libro de la antropología es más bien, bueno, el estudio introductorio es ese alemán, ¿no? ¿Cómo se llama? El kantiano de verdad. ¿Quién? Ese alemán de Friburgo Brandt, no, no sé. es Brandt. Reinhard Brandt. Brandt, sí. Hace ¿cómo se llama? Introducción a la antropología. Ah, ¿en qué edición está esa introducción? En Alianza Editorial, mejor, no, mejor dicho, en el Fondo de Cultura Económico. Ah, ok, ok. Ya. El Fondo de Cultura sacó varios libros. Primero la crítica de la razón pura, todos Sí, bilingües, ¿no? sí, sí, sí. Fue la crítica de la razón práctica, después lo bello y lo sublime, los avances de la metafísica, eh, la paz perpetua, pero antes de eso sacó también antropología. Sí. Ah, Todas, la todas, antropología en sentido pragmático. todas esas ediciones bilingües del Fondo de Cultura Económica son bastante buenas, ¿no? Yo conseguí el de los progresos de la metafísica y también está muy bien hecha. Sí, Sí, se han y luego, cuidado mucho. Por ejemplo, en la antropología, uno de los revisores es Julio del Valle. Oh, 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 oh. mira, qué bacán. Es decir, han convocado a varios especialistas Para para la hacer una preparación. buena producción, sí. Y algunos de estos ejemplares en la editorial Coligüe está solo en español. Sí, sí, Mm, sí. Por ejemplo, la antropología, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica. Ujú. Bien, Diego, no sé Diego si ya tiene un comentario. digo, Sí, tenía una pregunta sobre los criterios de prudencia. Entiendo que por lo que eh, ha estado diciendo Sandro, estos tienen como que una connotación negativa, ¿cierto? Porque es justamente a lo que se va a oponer la figura del político moral del lado de que es el del que está Kant, ¿no? sí, Y es, a no, ver, la prudencia entiende Kant como los criterios del realista político, ¿no? Que busca, por ejemplo, sacar ventaja o cómo se llama. Y hay ciertos criterios que coloca, por ejemplo, si has hecho algo, niégalo. O cómo se llama, o adelántate al ataque, por ejemplo. Son dos partidarios de utilizar artimañas de ese tipo durante el En la conflicto. Esos, claro. esos suenan como a esos libros que hay actualmente, ¿no? De 48 leyes del poder o aprende a dominar a las personas, una cosa así, ¿no? Supongo que contemporáneamente podríamos verlo de esa manera. Sí, pero lo que pasa es que en esa época esta teoría de la prudencia era muy popular. Es decir, era dominante en el debate sobre filosofía política. Esa Pero, es la filosofía popular a la que se refiere en la fundamentación, entonces, me imagino. No, la filosofía popular de la fundamentación es la que se gestó en Berlín. sí, que Y era como como una, y estaba, por ejemplo, ahí, y, por ejemplo, Federico II como inspirador de esa filosofía popular,
Garbe también está metido allí. De hecho, Crucius. cuando Kant escribe la fundamentación, él, ¿cómo se llama? Le dicen que su texto no va a ser popular, porque claro, no va a ser popular, no va a ser recibido por el público en general. Por eso la filosofía popular es esa, digamos, está inspirada, por ejemplo, en el texto de Garbe sobre Cicerón, sobre creo que son los oficios, ¿no? O los Sí, deberes, claro, los deberes, ¿no? De Cicerón, que tenía creo que su claro, traducción. claro. Y tenía todo eso, ¿no? Sí. Pero esa es otra escuela, digamos, porque en Prusia, en esa época, estaba, en la época de Kant, ¿no? Estaban la recepción de Newton, la recepción del empirismo inglés, Hutcheson especialmente, la, la filosofía popular, los partidarios de la filosofía popular. Y claro, Kant viene con otra perspectiva, ¿no? Que es un giro crítico. Pero el término popular en este contexto político, y lo estoy colocando yo, digamos, era popular en la época porque era, en cierto modo, los criterios que había colocado Hobbes Mm, y que, en cierto modo, también venían de Pufendorf, de Grozio. claro. Es decir, Pero ahora sigue vigente, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien como Samuel Huntington piensa también que la política internacional es algo así como un juego de suma cero, ¿no? Es decir, siempre que alguien gana hay alguien que pierde y esa es la naturaleza de la dinámica. Y me parece que ese es un poco lo que está, o sea, ¿no? El contraste aquí, ¿no? Que, digamos, si tienes que orientarte por criterios de prudencia, entonces es porque entiendes que lo que tienes que hacer es ganar, pues, en ese ujú, juego. claro. Todo eso es lo que hoy en día se llama realismo político, Político, ¿verdad? versus la visión que defiende Kant, que hoy en día se llama liberalismo político o idealismo político. Entonces Kant se está colocando, está diciendo, yo estoy argumentando en contra del realismo. Es decir, eso significa una cosa, significa que Kant ha leído muy bien a los realistas de su época, pero no, pero está presentando una posición diferente a ellos, ¿no? Ese es bueno, por eso ese texto al que de repente no le da mucha bola, esa página que hemos leído, es interesante por eso, ¿no? Porque dice, el Estado se rige por los principios del realista. De hecho, va a haber un momento en el texto donde va a hablar Kant el único principio secreto o pauta secreta, ¿no? Que el Estado puede tener, que es escuchar a los filósofos en silencio, ¿no? Sin decir yo estoy escuchando, haciéndole caso a los filósofos, ¿no? Porque los filósofos son vistos como aquellos que plantean un idealismo político, ¿no? En contra de los abogados. Así Claro. es. Y no es casual que, ¿cómo se llama? Que la ciencia política sea una mezcla de sociología y derecho.
Uy, palabras mayores, ¿no? No, de verdad tú esto, los profesores de ciencia política o son abogados o son sociólogos. En la católica tienes ahí los dos representantes, ¿no? Darjan, que es abogado, y Darjen es abogado. claro, y cómo se llama, y Tanaka, que es sociólogo. Pero Pero la ambos, ciencia, oh, sí, sí, digo, la ciencia, solo por jalar el anzuelo, ¿no? La ciencia política no es ciencia entonces, ¿no? Realmente. ¿O eh, sí? es cuando uno dice, ¿cómo se llama? Estudios culturales. Claro. Pero claro, la ciencia política es una mezcla de derecho y sociología. Y es por eso que, claro, en la católica hay dos especialidades, ¿no? Eh, trabajar en el Estado o no sería más sociología. A ver un ratito, ¿ah? ¿Aló? Ya, un ratito, ¿ah? Bajo. Paremos la grabación un minuto para... Sí. Ya, y termino con esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Y el otro lado es, ¿cómo se llama? Política internacional, que es abogada, que es derecho, Mm. derecho. Ahora sí paramos la grabación un ratito. Bien, vamos a continuar con nuestra lectura del texto de la paz perpetua. Ujú. Sección primera, la cual contiene los artículos preliminares hacia una paz perpetua entre estados. Número 1. No debe considerarse como válido un tratado de paz que haya sido hecho con la reserva secreta de la materia para una futura guerra. En efecto, semejante tratado sería un mero armisticio, un aplazamiento de las hostilidades, no paz, la cual significa el fin de toda hostilidad, y añadirle el epíteto de perpetua sería ya un sospechoso pleonasmo. Las causas existentes para la futura guerra posible, quizás ahora aún desconocidas para las partes que ahora firman la paz, están aniquiladas en su totalidad mediante el Tratado de Paz, aunque dichas causas puedan haber sido extraídas por medio de hábiles y penetrantes inquisiciones desde documentos archivados. La reserva, reservatio mentalis, de las antiguas pretensiones que pueden ser pensadas en el futuro y que las partes se abstienen de mencionar porque están demasiado agotadas para proseguir la guerra, pero que con mala voluntad pueden utilizar en la primera oportunidad favorable para este fin, es algo que pertenece a la casuística de los jesuitas y está por debajo de la dignidad de los gobernantes, como tampoco pertenece la complacencia en semejantes deducciones a la dignidad de un ministro cuando se enjuicia el asunto tal como él es en sí mismo. Pero cuando conforme a conceptos ilustrados de la prudencia del Estado se coloca el verdadero honor de éste en el constante incremento del poder a través de cualquier medio, aquel juicio ha de ser visto desde luego como escolástico y pedante. Ujú. Ese es el primero, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? Digamos, lo primero es la diferencia entre la paz y el armisticio, ¿no? Cuando hablamos de un tratado de paz, se supone que es un tratado donde las partes han declinado a hacer la guerra, ¿no? Un armisticio es una pausa, Ujú. es una pausa. Entonces, esa es una primera cosa, ¿no? Una segunda cosa que aparece aquí es la reservatio mentalis, ¿no? Es decir, la mentira. Es decir, es mentir, ¿no? En cierto modo es declarar una cosa mientras se piensa otra. Mientras se piensa otra cosa. Claro, es reservación mental.
reserva mental, ¿no? Entonces, lo que dice, claro, las personas que entran a un tratado de paz lo tienen que hacer con sinceridad, no con la reserva mental de proseguir la guerra en el futuro. Sí, Diego, Sí, lo de reservatio mentalis o sea, entiendo que es un poco que la guerra únicamente se detiene por temas de recursos, ¿no? Y simplemente por eso, o sea, es el único motivo por el cual ocurre esa pausa, solamente por recursos, si no continuaría. claro. Bueno, puede ser por varias razones, en cierto modo, ¿no? Porque hay, ¿cómo se llama? Falta de recursos, cansancio. Puede haber, de pronto, no lo dice acá, ¿no? Pero uno puede imaginarse que un Estado que entra en guerra tiene un cambio de gobierno, Mm. pero después viene otro cambio de gobierno y continúa la guerra, ¿no? Entonces, la política internacional de un Estado depende mucho de la política y la mentalidad que tengan los gobernantes, ¿no? Y una consulta, bueno, yo tengo una traducción quizás un poquito distinta, pero dice, o sea, hace al final un contraste entre que esto parecería quizás, pedantería escolástica para aquellos que siguen estos principios, de la prudencia política, para quienes la verdadera honra de un Estado consiste en acrecentar sus fuerzas. Si no es en eso, entonces, ¿en qué consistiría la verdadera honra de un Estado? Claro, para ¿cómo se llama? Para el realismo, la honra de un Estado es incrementar sus fuerzas. Ujú. ¿Qué Pero, sería entonces claro, lo ajá. que digo, para la otra posición, la posición, digamos, que Kant defiende? Eso va a aparecer más adelante, ¿no? Pero podemos adelantarlo un poco, ¿no? Es que el Estado represente la voluntad popular. Ok, claro. Claro, porque si el Estado representa la voluntad simplemente del soberano, quien, ¿cómo se llama? Quien gana la honra es el soberano. Claro. ¿A costa de qué? A costa de la vida y las pérdidas que sufren los ciudadanos. Ujú. Y aquí en varias partes le da duro a los jesuitas, ¿no? Porque hay, ¿cómo se llama? Sí, digamos, acá habla de la casuística de los jesuitas, ¿no? Sí. O sea, lo que dice el pie de página es que hay una doctrina teológico-moral de los jesuitas que consiste en determinar como la corrección de las acciones a partir de casos Sí, eso es y lo que se no llama avanza hacia la universalidad, ¿no? el probabilismo. Claro, entonces esa es la crítica ahí que está, ¿no? En el Claro, texto. esa doctrina es una doctrina que los jesuitas gestaron en el confesionario. Ellos se dieron cuenta que no podían, ¿cómo se llama?, juzgar todas las acciones de los que iban a confesarse con criterios universales. Eso durante el siglo, digamos, XVI, siglo XVII, ¿ya? Estamos hablando de esa época. Y entonces dijeron, bueno, aquí hay que ver caso por caso, no reglas universales. Pero esa Aristóteles dice. idea de caso por caso empata muy bien con los criterios de la prudencia. Mm. Son, digamos, no son lo mismo, pero se conjugan muy bien.
A mí lo que me recordó toda esta sección es esta cosa que está así como muy en el corazón de la ética de Kant acerca de la publicidad de las intenciones. Digamos, no, digamos, el acto moral eh, tiene que ser aquel, ¿no? Que armonice de alguna manera con una, ¿no? Con una regla que sea plenamente pública, precisamente, pues, ¿no? Porque el inmoral es aquel que se sirve privadamente de una regla mediante la cual él se convierte en una excepción, ¿no? Al sistema. Entonces, claro, eh, como todo el mundo, cuando te dice, te prometo que te pago mañana, ¿no? Por eso se mantiene la confianza y por eso se mantiene el sistema de préstamos. Entonces, el que promete en falso lo que quiere es ser él una excepción, ¿no? Entonces, su acto depende de su secreto, ¿no? Y aquí parece lo mismo, ¿no? Es decir, la idea es, no es válido el acuerdo de paz eh, mantenido con una reserva, pues, ¿no? Es decir, claro, si todo el mundo supiera realmente eso, nadie pactaría la paz contigo, ¿no? Porque lo único que estás haciendo es posponer la oportunidad, ¿no? Claro. No se creería en la veracidad del Tratado de Paz. Pero además hay otra cosa, es decir, si tu astucia es de conocimiento público, es decir, querer disfrazar un armisticio como si fuese un tratado de paz, no lograrías tu objetivo, porque el objetivo es ganar la guerra, incrementar, digamos, el territorio del Estado. Y si todo el mundo supiese eso, no lo lograrías, porque inmediatamente lo que harían es atacarte directamente. Es decir, nada de paz, digamos, sino seguir atacándote, aunque estés debilitado. Sí, sí. Sí, por Es eso es a como, propósito, ¿no? claro, es como, está como en continuidad con esa misma lógica de, Claro. ¿no? Y de hecho, el principio de publicidad va a aparecer en uno de los anexos. Dice, no es posible ningún tratado en político, ningún acuerdo político que no soporte o ninguna ley pública que no soporte el principio de publicidad. Ese es ilegal. Por eso habla de un único principio no público, que es el que el gobernante haga caso a los filósofos. Todos los demás principios tienen que ser públicos, de conocimiento público. Mm. ¿Por qué, disculpen, porque a lo mejor yo me perdí, por qué ese principio, el de que el gobernante haga caso a los filósofos, no debe ser público? Porque el gobernante sería mal visto por los ciudadanos, porque los filósofos tienen fama de ser, ¿cómo se llama? De estar pensando El, en las las nubes. musarañas. Ah, ya, ya, ya. Entonces, para no caer como ingenuo, ¿no? Ujú. No parecer ingenuo frente a los súbditos. Claro, entiendo. Entonces, frente al público le hace caso a los abogados y en su foro interior o en privado le hace caso a los filósofos. Tiene a su filósofo de cabecera. De hecho, dice que el filósofo se encuentra a la izquierda y el abogado se encuentra a la derecha del gobernante. Se encuentra a la izquierda, ¿por qué? Porque en cierto modo siempre está cuestionando las acciones del gobernante. En Claro, cambio, claro. el abogado lo que hace es legitima las acciones. Claro. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Pero eso es como, como estos dos ladrones que están ¿no? En los últimos momentos de Cristo, ¿no? Había uno que era bueno y otro malo, ¿no? Así es. Pero ladrones finalmente. Claro, pero hay una cosa que dice adicionalmente, dice que los filósofos no deben ser gobernantes. Ah, ya, Es contra Platón, ¿no? contra Platón. Porque, ¿cómo se llama? Porque el filósofo es un ser humano y el poder nubla, ¿cómo se llama? Las buenas intenciones. Lo que está diciendo es que la imagen que tiene Platón del filósofo es muy ingenua. La acusación, ¿no? Claro. Yo le dicté esto a varios grupos de abogados, de estudiantes de Derecho de San Martín. Le ¿Y qué? decía siempre que el filósofo estaba a la izquierda y el abogado estaba siempre a la derecha del gobernante. Con eso ¿Y se qué te quedaron. decían? Yo decía, ya, profe, no se pase. Ya, profesor. Los estudiantes de Derecho sí pues son especiales. Ah, Así creo que es. acaba de entrar Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen, estoy manejando. Yo los puse en modo podcast, entonces no voy a Ah, poder no te participar, Allá, preocupes. perfecto. pero ahí los acompaño. Ya, Entonces continúo con el continuamos, ¿sí? segundo artículo. Sí. Ya, dos. Ningún estado por sí mismo existente, pequeño o grande, lo mismo de aquí, podrá ser adquirido por otro estado mediante herencia, intercambio, compra o donación. Un estado no es, como lo es, por ejemplo, el suelo sobre el que se asienta un patrimonio, o sea, no es un patrimonio, es una sociedad de seres humanos sobre la cual nadie más que él mismo tiene que mandar y disponer. Incorporarlo a él, que es un tronco con raíces propias, como un injerto a otro estado, significa suprimir su existencia como una persona moral y hacer de esta una cosa, lo cual contradice a la idea del contrato originario, sin la cual no puede pensarse ningún derecho sobre un pueblo. Hay una nota al pie del propio Kant que dice, un reino hereditario no es un estado que pueda ser heredado por otro estado, sino que el derecho a gobernarlo puede ser heredado a otra persona física. El estado adquiere entonces un regente, pero no este como tal, esto es como alguien que posee ya otro reino, al estado. Fin de la nota. A cualquiera le es conocido el peligro al que ese prejuicio acerca del modo de adquirir estados ha conducido a Europa, pues las otras partes del mundo no han sabido nunca que en nuestros tiempos y hasta épocas muy recientes se han contraído matrimonios también entre estados, parte como una nueva forma de industria para convertirse en más poderosos sin demasiado despliegue de fuerzas mediante alianzas familiares, en parte también para ampliar de esta manera la posesión de territorios. También puede contarse dentro de esto la cesión de tropas de un estado a otro en contra de un enemigo que no es común, pues los súbditos se usan y consumen como cosas a las que se puede manipular arbitrariamente. Ujú. Bien, aquí hay una primera cosa, ¿no? Digamos, un estado no es un patrimonio. Patrimonio es, ¿cómo se llama? La posesión de alguien, ¿no? Es el Sí, patrimonio, es la posesión de bienes que alguien tiene, ¿no? Es un patrimonio. Un estado no es un patrimonio. ¿No? Un estado es la organización política de un pueblo, mm, o podríamos llamar de un conjunto de pueblos también, ¿no? Y claro, entonces, ¿cómo se llama? Un estado no es algo que se pueda
enajenar, ¿no? Como una cosa. Enajenar, no se puede, ¿cómo Claro. se llama? Vender, comprar, heredar, intercambiar, donar, etcétera. Porque el Estado es justamente es una persona moral por el pueblo que está representando, ¿no? Ahí no lo dice Kant, pero se deriva muy fácilmente de que si no tiene precio, entonces un Estado, como una relación de seres humanos, tiene una dignidad, pues, porque si algún valor tiene, debe ser ese, el de la dignidad de una persona moral. Ujú. Por eso Así, ¿no? O sea, no puedes transar. Eso es interesante porque, o sea, digamos, la idea de dignidad eh, no aparece aquí, pero por contraste, ¿no? Porque además utiliza la expresión persona moral, ¿no? sí, un Estado tiene personalidad moral. Y yo me parece que lo dice porque en cierto modo esa personalidad moral es derivada Sí. de los mismos ciudadanos. Los ciudadanos son los que son los poseedores de esa personalidad moral y al organizarse como pueblo y como Estado, transfieren esa dignidad o esa personalidad moral al Estado mismo. Ujú. Es como una cuestión derivada, ¿no? Me parece. Sí, Carlos. En todo caso, ¿no sería como lo de Rousseau? Que, bueno, algo como que explica que el Estado proviene de la voluntad común, si no me equivoco, y que el soberano es soberano porque tiene el poder del pueblo o algo así, entiendo que lo explica en el contrato social. Entonces, claro, entiendo que eso no se puede enajenar, no se puede, una sola persona no puede apropiarse en tanto patrimonio de esa expresión de poder del pueblo, ¿no? Entiendo que va por ahí. Ahora, lo que no me quedó claro es que en el pie de página habla de heredar la regencia. ¿Cómo puedes heredar algo que no es un bien? Eso es lo que no me queda muy claro. Ya. Bueno, veamos primero lo de Rousseau, ¿ya? De hecho, detrás de las ideas políticas de Kant, y inclusive de la filosofía moral de Kant, hay una huella de Rousseau, porque Kant era un gran lector de Rousseau. Y claro, Rousseau en el contrato social habla del paso de la voluntad de todos a la voluntad general. Y en ese paso es donde se constituye el Estado. El Estado es la articulación de la voluntad de todos en la voluntad general. La voluntad de todos es la voluntad atomizada de los individuos. Ujú. La voluntad general es la voluntad articulada de los ciudadanos. Y eso es lo que es el Estado. Y aquí está esa huella acá. Después Kant, por ejemplo, va a hablar de la voluntad unificada del pueblo, y eso lo va a utilizar como palabra corriente en la doctrina del derecho. Entonces, la voluntad general es eso. Por un lado está eso, y por otro lado está, claro, un reino heredado no es un estado, digamos, un, Eh, hay una relación entre el regente y el Estado. El Estado adquiere un regente, como adquiere, por ejemplo, un presidente, mm, pero el presidente no adquiere un Estado, es decir, el Estado no es su propiedad. Claro. A eso se refiere, digamos. En un reino heredado adquiere un regente, pero ese regente no es dueño del Estado, sino más bien es como ¿cómo se llama? Un administrador del Estado, ¿no? Rige. Una consulta de mi parte. No sé si me estoy adelantando quizás ya a lo que más adelante va a venir.
Confieso no haber leído el texto. Entonces, mi pregunta es más bien esta. Para que se pueda formar un Estado entendido como la articulación de una voluntad general, una voluntad debe tener un fin, ¿no? Hacia el que apunta. Entonces, creo que ahí se pone un poco, se hace patente el problema de postular un fin quizás público, un fin general para toda esta voluntad, del pueblo, al cual todos puedan asentir, ¿no? No sé si Kant responde a ese problema de alguna manera, si da alguna visión que tiene. Bueno, la razón por la cual se forma el Estado es para salir del estado de naturaleza. Ok, Es como en Hobbes, podríamos decir, ¿no? Digamos, el estado de naturaleza es un estado de guerra, claro, claro. un estado de guerra. Y dice Kant, ¿cómo se llama? Que aquel que no está dispuesto a firmar conmigo, ingresar conmigo en un estado civil con su propia negación, ni siquiera basta que me ataque, no es necesario que me ataque, pero su propia negación ya me agrede, Mm. me Claro. lesiona, es el término que utiliza, ¿no? Me lesiona. Su propia negación a querer entrar conmigo en un estado civil a través de un tratado de paz ya es una lesión. Ujú. Para salir de ese terreno de lesiones es que se ingresa al estado civil. Claro. Sí, Diego. Ah, sí, bueno, lo digo. Es que era algo cortito, por eso lo escribí. O sea, por lo que entiendo de ese último comentario, entonces el Estado es un fin en sí mismo. Y es eso que hace que la voluntad de todos como que tenga un mismo fin, que es el Estado. Sí, en cierto modo sí, digamos, porque el Estado tiene personalidad moral, pero, pero eso es una fin en sí mismo derivado, porque quienes son fines en sí mismos son las personas. Ah, sí, justo con ese paralelo entre persona moral y el Estado, o sea, o sea, desde la semana pasada un poco como que viendo es como si Kant hace que el Estado no se vea como una simple organización y lo personifica, o sea, como es como si fuera una persona más como cualquiera, y por eso es que creo que le dice persona moral, y o sea, eso es más o menos como que la aproximación que me llega, y mi duda con eso era que la semana pasada hablamos de que si bien no es posible que todas las personas sean morales o se comporten moralmente, eh, el Estado es como que una manera de solucionar eso, ¿no? O sea, es como que para llevar la fiesta en paz es que el Estado solventa ese problema de que no todos pueden actuar de manera moral, pero no entiendo muy bien cuál es el punto de llamarle persona moral al Estado si es que todos sus integrantes no actúan moralmente. O sea, ¿cómo es esa personificación moral que se le da al Estado si es que todos los que conforman esa personalidad moral no son morales? Ya, ahí hay varias cosas, digamos. Yo creo que Kant no es muy preciso en ese asunto, es decir, él utiliza el término Estado para dos cosas diferentes. Primero, para un pueblo que se ha organizado políticamente y para la organización política de ese pueblo. Nosotros llamamos Estado a la organización política de ese pueblo. Y el pueblo organizado políticamente lo llamamos pueblo o ciudadanos, colectivo de ciudadanos. ¿No? Esa es Kant no utiliza, por eso, claro, cuando Kant habla de que un Estado tiene personalidad moral, lo dice porque los ciudadanos tienen carácter moral. Es decir, no porque sean morales, sino porque tienen dignidad.
No, la dignidad no reside en lo que uno haga, no reside más bien en cómo se llama, en la humanidad que hay en nosotros, que es una idea metafísica para Kant, digamos, es la idea de humanidad. La segunda formulación, ¿no? Considera la humanidad en tu persona como la persona de cualquier otro, es una idea metafísica. Pero en virtud de eso, somos dignos, ¿no? En virtud de la humanidad. La humanidad es la capacidad, en principio, de poder guiarse por sus propios principios. Guiarse por principios. ¿Ok? Sí, y entiendo Ahora, que eso va por el lado de que todo humano es persona, ¿no? Por esa segunda concepción de persona. así es. Entonces, Kant dice, ¿cómo se llama? Dice lo siguiente, en un estado republicano, no en cualquier tipo de estado, en un estado republicano que tiene cierto tipo de características, la igualdad entre los ciudadanos y la libertad de los ciudadanos y el imperio de la ley, las tres características, eh, solamente en ese estado, en ese tipo de estado, es capaz que las personas no necesiten, no necesiten, ¿cómo se llama?, ser morales para poder vivir pacíficamente y para respetar la ley. Es decir, el Estado no necesita, ¿cómo se llama?, esperar que la gente adquiera conciencia moral para imponer su ley, ¿no? ¿O sí? No, no. Porque Claro, sí. es como lo que yo detecto en la pregunta de Diego es que parece como paradójico, porque, claro, se trata del filósofo que quiere mostrarnos el camino hacia el desarrollo de la personalidad, ¿no? Y llegar a una situación de moralidad. Pero lo interesante en Kant es que Kant no hace depender la convivencia humana y la realización, en cierto modo, de la libertad entre las personas de un hecho, ¿no? Que sería precisamente que todos se comportasen moralmente, Ujú, ¿no? Entonces, es interesante porque el asunto queda, digamos, no completamente consumado, pero al menos en términos de lo que es la convivencia pacífica, queda realizado en el establecimiento de un orden legal, claro. tanto dentro del Estado como en el plano internacional, Ujú, ¿no? Eso es como, o sea, a mí lo que me hace pensar siempre es que no es necesario una... Yo creo que esto, no estoy seguro de si esto lo hace o es una crítica contra Aristóteles, pero por ejemplo sí pienso en el libro, uno de los libros de la Ética Nicómaco en el que Aristóteles lo que hace es describir las configuraciones del alma de la persona ética, ¿no? Entonces dice, hay unos que son ¿no? Poco más que bestias o bárbaros, y no hay parte racional. Hay otros que son incontinentes, ¿no? La cracia. Hay otros que son continentes, pero el horizonte ético es la virtud ética, ¿no? En el que tu parte sensible y tu parte racional son completamente armónicas y entonces la persona moral no solamente hace lo que debe, sino además se complace, ¿no? En hacer lo que debe. Entonces ujú, el estándar es pues elevadísimo, ¿no? Yo creo que
cuando Aristóteles piensa en todas estas cosas, está pensando en una cierta, ¿no? Armonía, y claro, digamos, yo creo que Kant se ha desembarazado de esa parte y ha dicho, Claro, bueno, lo que necesitamos es un sistema legal. ¿no? En Aristóteles hay una armonía entre virtud y naturaleza. Es decir, que para el ser humano es natural desarrollar las virtudes. Y de hecho, para Aristóteles, la razón es como se llama un elemento de la naturaleza humana. En cambio, para Kant, ¿cómo se llama? Siempre hay un salto entre la virtud y la naturaleza. Y nunca vamos a poder llegar a ser plenamente virtuosos. Kant, en parte es cierta la sospecha que tienes ahí, Diego. Kant, en cierto modo, está diciendo, estamos en un proceso histórico, y especialmente en esta época de la Ilustración, siglo XVIII, en el que se están configurando estados republicanos y hay una mejora moral de las personas. La convivencia dentro de un estado republicano va a alimentar la catadura, puede alimentar la catadura moral de los ciudadanos. Pero el Estado republicano no necesita que los ciudadanos tengan catadura moral sólida para poder funcionar. Pero además hay otra cosa más que está diciendo acá, sin querer, digamos, y aparece también en el texto de la Ilustración, Mm, que, ¿cómo se llama? Que en tanto seres humanos nunca vamos a lograr llegar a ser plenamente morales. claro, La plenitud individualmente. moral es, ¿cómo se llama? Es una ficción, porque somos seres corpóreos, seres que pertenecemos tanto al orden de la razón como al orden de las inclinaciones naturales. Y es por eso que nunca se va a poder realizar un orden moral completo en una persona. Eso no significa que el actuar moral sea imposible. El actuar por razones morales es posible, pero moralizar plenamente una persona es como se llama Kant, no solamente lo ve imposible, sino monstruoso. Sería como imponer, digamos, un deber, digamos, de virtud a través de deberes taxativos, ¿cómo se llama? Deberes, un deber de perfección que a través de deberes, digamos, de justicia, ¿no? Y además no se puede, ¿no? Al menos de acuerdo a la doctrina de la virtud, porque, digamos, la virtud es concebir un deber como un fin. Sí. Puedes hacerlo tú, ¿no? Desde el punto de vista de la primera persona singular, ¿no? Solo yo puedo ponerme a mí mismo un deber como si fuese un fin. Eh, claro, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que pasar para que el Estado me moralizara? Lo que tendría que hacer es obligarme a mí a adoptar deberes de virtud como si fueran deberes de justicia, Ujú. ¿no? Eh, y claro, eso hacia dónde te lleva. O sea, tendría Lleva el Estado que determinar Eso te lleva a la policía de la moral de Irán. al totalitarismo. Claro, a eso te lleva. Porque el totalitarismo es eso. O sea, el totalitarismo es el control hasta de aquello que debes perseguir en la vida, ¿no? O sea, Pero eso es lo que se llama también fariseísmo. Fariseísmo es
convertir deberes amplios en deberes estrictos. Deberes amplios son deberes como los deberes de virtud, ¿no? Que uno tiene que perseguir, ¿cómo se llama? Su perfeccionamiento físico, mental y moral. Es deber amplio, buscarlo durante toda tu vida, aunque no vayas a realizarlo por completo nunca, pero tienes que asumirlo como un deber para ti, de un deber de virtud. ¿Cómo se llama? Son los fines que se presentan ante ti, que debes asumir para ti como deberes. Los otros son deberes estrictos, que en su mayoría son los deberes de justicia. Los deberes estrictos en principio no estipulan ningún tipo de fin, estipulan reglas que uno tiene que obedecer. Por eso, por ejemplo, el Estado, cuando utiliza el derecho, no le indica a las personas qué fines tiene que perseguir para su vida. Lo que le dice es simplemente qué cosa es lo que no puede hacer. No le dice qué es lo que debe hacer, sino qué es lo que no puede hacer. Pero cuando uno convierte un deber amplio en un deber estricto, lo que hace es utilizar la fuerza pública para tratar de moralizar a alguien desde fuera de sí mismo. Claro, y esa figura se llama fariseísmo. Eso está ese es el germen del totalitarismo, es el germen, por ejemplo, del puritanismo contemporáneo. Sí, En esa sí, época yo pienso puritana, también en la República de Platón, porque Platón tiene muchas ganas de convertir en deberes de justicia ¿no? A todas las virtudes. ya no sé si será cierto o no, pero bueno, Platón es otro terreno. Sí, Carlos, Ah, pues un comentario, dice como haz lo un que pasa comentario. en la naranja mecánica. Así es, exactamente, exactamente. Es interesante esto, ¿cómo se llama? Esos contrastes son, por eso, claro, la Metafísica de las costumbres es un texto que valdría la pena revisar en algún momento, ¿no? Porque te abre todo, es la llave que te abre esos terrenos, ¿no? Que es diferente a la fundamentación, es otro texto, ¿no? Es del Mm, 97, la metafísica de las costumbres. La fundamentación es del 85, creo, ¿no? sí, 85. Bien. eh, Continuamos con el siguiente artículo. si aquí hay una cosa que había apuntado y me llamaba la atención, a ver, déjame ver si la ubico rápidamente. Aquí habla del contrato originario, ¿no? Idea del contrato originario, digamos, la incorporación de un estado a otro es contrario al estado original, al contrato original, Original, claro. ¿no? Que se supone que está basado en la libre determinación de un pueblo para organizarse. Pero aquí hay otra cosa adicional, ¿no? Dice, la cesión de tropas de un estado a otro estado. Y eso va a aparecer después, más adelante, pero es la idea de el gobernante, que es el dueño de las personas,
las alquila a otro estado que está en guerra con un tercer estado. Eso es, ¿cómo se llama? Vaciar de valor moral, de dignidad a la persona. Y vaciar también de dignidad al Estado mismo, ¿no? Bien, vayamos por el 3, entonces, antes de que nos gane la hora. Número 3, los ejércitos permanentes, miles perpetuos, deben desaparecer completamente con el tiempo. En efecto, ellos amenazan incesantemente a otros con la guerra mediante la predisposición a aparecer siempre armados para ella. Ellos se incitan recíprocamente a superarse unos a otros en la cantidad de seres humanos armados en una forma que no conoce límite y debido a los costos empleados en ello, al ser finalmente más opresiva la paz que una guerra breve, ellos mismos son causa de guerra de agresión para deshacerse de esta carga. Además, ser tomados por un salario para matar o ser matados parece conllevar un uso de los seres humanos como meras máquinas e instrumentos en las manos de otro, del Estado, lo cual no se puede conciliar con el derecho de la humanidad en nuestra propia persona. Algo completamente distinto ocurre con el ejercicio de los ciudadanos del Estado en armas, realizado periódicamente y de modo voluntario para mediante ello asegurarse a sí mismos y a su patria en contra de un ataque desde el exterior. Acontecerá lo mismo con la acumulación de un tesoro, pues él sería visto por otros estados como amenaza de guerra y les obligaría a realizar ataques por adelantado porque entre los tres poderes, a saber, el poder del ejército, el poder de la alianza y el poder del dinero, este último podría ser el instrumento de guerra más confiable si no se le opusiera la dificultad de investigar la magnitud del mismo. Ujú. Mira, aquí lo que hace Kant está colocando una cosa que ya había colocado antes, pero con mucha más claridad, ¿no? Es la diferencia entre un Estado republicano y un Estado despótico. Eh, un Estado republicano tiene, ¿cómo se llama? Tiene una estructura, tiene, ¿cómo se llama? Eso aparece más adelante, ¿no? Pero la diferencia entre forma de modo, digamos, de imperio y modo de gobierno es quién es el que gobierna y de qué manera va a gobernar. Por eso, ¿cómo se llama? Y la forma y el modo de gobierno es a través del principio de división de poderes. ¿Ok? Ese es, ¿cómo se llama? Un Estado republicano, donde el poder legislativo está representando a los ciudadanos. Digamos, es en cierto modo, es el punto de vista crítico dentro del mismo Estado. Crítico de crítica, digamos, ¿no? De ir en contra del terreno metafísico, ¿no? En cambio, un estado despótico es un estado amorfo, es decir, que no tiene una forma interna. Un estado despótico, el regente o el gobernante utiliza a los gobernados como si fuesen su propiedad. Es por eso los adiestra para la guerra y los manda a la guerra como máquinas para matar. Entonces, las personas no son tratadas como personas, son tratadas como máquinas al servicio de otro. En cambio, un Estado republicano es un Estado que no está dispuesto a organizar ejércitos permanentes, sino que está dispuesto a organizar su defensa cuando sea necesario. Claro, además, un Estado republicano, los mismos ciudadanos luchan por una causa que ellos defienden.
por su propia causa, por su propia libertad. En cambio, en un estado despótico, los soldados luchan por la causa de otro. Por la causa de otro. Pero aquí hay un problema, digamos, que a mí me llama la atención, ¿no? Digamos, en el derecho internacional contemporáneo, el que regula la guerra, está basada la idea de que un ejército en guerra no puede atacar a población civil. Es un delito, digamos, de guerra. Es un crimen de guerra. Pero ¿qué pasa cuando el ejército republicano es la población civil? Por ejemplo, qué sé yo, digamos, durante los primeros meses de la guerra en Ucrania, la misma población se alzó en armas contra Rusia. El ejército ruso, ¿qué iba a hacer? Sí, creo que hay unas reglas de que tienen que portar uniformes. O sea, tienen que ser un ejército regular, ¿no? Esa es la idea en el escenario del conflicto armado internacional, ¿no? Que son Internacional. claro, dos grupos armados identificados que se enfrentan, ¿no? Pero lo otro que a mí también me causa como curiosidad es que, claro, Kant está pensando que estos ejércitos deben desaparecer, eh, y lo que él aquí pone es un poco digamos, ejercicios como voluntarios, espontáneos de la gente que se organiza para defenderse, ¿no? Eh, pero el nivel de organización que debe tener un Estado, al menos hoy, para hacer eso, ¿no? O sea, el nivel de logística, eh, ¿no? La preparación, todo esto, o sea, yo me imagino que, claro, es concebible si estás pensando en, ¿no? Articulaciones pequeñas, ¿no? Tipo ciudades-estado, ¿no? O sea, en donde es posible hacer esto, pero un estado, ¿no? En las dimensiones en las que entendemos hoy los estados, eso no es posible, pues. Ni siquiera, o sea, ni siquiera espontáneamente es posible pensar eso hoy, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de esas partes en donde, digamos, ha envejecido mal esta parte, ¿no? Porque es un poco ingenuo pensar que eso funcione, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo se llama? Veamos un poco eso, ¿no? Digamos, en principio, mantener ejércitos permanentes y adiestrarlos supone prepararse para la guerra. Y eso es contradictorio con la idea de la paz perpetua. Claro, eso en principio es lo que dice Kant, claro. No es contradictorio, digamos, por principio de contradicción, ¿no? Por principio lógico. Pero, pero él dice, digamos, debe desaparecer con el tiempo. Con el tiempo, sí. No, no tiene que, es una ley permisiva, una ley permisiva. Pero por otro lado, está la idea que ni siquiera en la época de Kant, porque en la época de Kant estamos hablando de los grandes imperios, Claro, no estamos hablando de las polis griegas, estamos hablando de Prusia, ¿no? El imperio ruso. Claro, y Kant sabía muy bien qué cosa era la guerra con Rusia, ¿no?
De hecho, Königsberg quedó invadida por Invadida. los rusos un tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, no sé, es raro, digamos, ¿no? Eh, claro, porque lo que uno puede decir para hacer más factible la idea es que puedes tener un Estado solo para legítima defensa, pero no para ataque. Puedes tener un ejército solo para legítima defensa, pero no para política, digamos, expansiva. Sí, Diego, Yo tenía un comentario respecto de ese ejemplo o ese caso en donde la población civil es como que el ejército militar. eh, y mi comentario era que, o sea, ni siquiera es, o sea, yo creo que cualquier ejército ya de por sí es como ya, o sea, es población civil. O sea, ese es el hecho es que siempre va a ser población civil y su preparación y todo lo que lo debería ser militar simplemente es un agregado, pero o sea, siempre van a ser personas, incluso a pesar de que sean militares, siempre van a ser personas lo que quería decir con eso era de que o sea, tal vez no solamente sea que no debería haber un ejército permanente, sino de por sí no deberían haber ejércitos, porque no se deberían dar guerras, lo cual es un poco tonto, creo, ¿no? Pero, o sea, por el hecho de que o sea, los ejércitos están conformados por civiles siempre, entonces no, o sea, como que no le veo mucho sentido a eso. O sea, ¿qué tanto cambia la preparación militar a un civil como para que sean legítimos los ejércitos bajo ciertas condiciones, incluso de lo que está hablando Kant? sí, sí. Fíjate, lo que está discutiendo Kant es la contraposición entre un ejército organizado por un Estado despótico que es mandado a la guerra para conseguir los intereses del jefe de Estado. El jefe de Estado vive en un gran palacio con boato y todo lo demás, y a él nunca le va a pasar nada. Y manda a la gente a morir para incrementar su gloria y su riqueza, su territorio, para incrementar su posición en el orden internacional. En cambio, un estado republicano es un estado donde la misma población se organiza para defender su libertad. Esa es la contraposición que está colocando acá. Ahora, por otro lado digamos, un ejército en el derecho internacional no es población civil, es parte beligerante en una guerra, porque está capacitada para la guerra, está armada, es gente que Identificar. está uniformada, armada y adiestrada. Y tiene, ¿cómo se llama? Y sigue órdenes. Tiene una estructura militar, tiene comando. En cambio, población civil no tiene eso. No tiene comando, no está uniformada, no está armada, no está adiestrada para la guerra. Sí, Claro, pero justo con esa descripción que haces de las características de un militar, o sea, es como que la persona está siendo despersonalizada y está como que brillando solo en esas características. Y eso no
no No, contradeciría. pero, no, pero es que eso son las reglas del derecho internacional humanitario, pues, Sí, de eso se pero trata. que está diciendo Kant, eso deshumaniza a la persona. mm, Por eso Claro, ese tipo de ejército permanente tiene que desaparecer. Pero lo que estamos discutiendo además es si eso es posible. sí, y claro, Él lo coloca con el tiempo, tiene que desaparecer. Y el argumento es este. Si la idea es llegar a la paz perpetua, en algún momento tienen que desaparecer los ejércitos, porque ya no va a tener sentido el ejército si es que ya hemos llegado a la paz perpetua. Por lo tanto, si nos vamos a acercar a la paz perpetua, los ejércitos tienen que desaparecer con el tiempo. Ese es el argumento. mm. Claro, creo que mi confusión era que sentía que había una distinción entre un ejército simplemente llamado así y un ejército permanente. Pero creo que hoy en día los ejércitos funcionan de esa manera, como ejércitos permanentes. mm, Bueno, Por ahí siempre, un poco mi confusión. sí, 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 pues, claro, son profesionales. pero además ahora también, bueno, aparte, ¿no? Porque la sociedad nuestra es otra, o sea, digamos, la sociedad que estaba, la que tenía Kant al frente es una muy diferente de la nuestra, porque los ejércitos ahora se han convertido cada vez más en mecanismos de autorregulación cada vez que hay un desastre. Y el problema es que o sea, digamos, la cantidad de ocurrencias de desastres en nuestro contexto es mucho mayor, ¿no? Hay un sociólogo que habla de la sociedad del riesgo y de que los estados hoy en día, una de sus funciones centrales es el manejo de los daños, ¿no? Digamos, explosiones que tienen que ver pues con, ¿no? Material radioactivo o desastres naturales. Esto es lo que pasó en pandemia, por ejemplo, que claro, cómo maneja el Estado, la organización de todo en ese tiempo. Claro, cómo manejas las cuarentenas, movilizas pues al ejército, ¿no? Entonces, parece que los ejércitos ahora forman parte de esa nueva situación, ¿no? Entonces, claro, a mí esa parte, por eso digo que me parece que ha envejecido mal, no por Kant, ¿no? Sino por las condiciones en las que se han desarrollado las sociedades modernas. Claro. No, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial había, por lo pronto en Europa, había guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se generó en Europa un estado de paz entre los estados europeos hasta la guerra de Ucrania, digamos. Por eso la guerra de Ucrania quiebra, digamos, ¿no? Un hito. Representa ya otra cosa, ¿no? Junto con todo el desarrollo del populismo y todo lo demás, ¿no? Pero claro, en ese periodo de posguerra, el ejército tenía otras funciones diferentes a la guerra, y era la de auxiliar a la población civil, Mm. utilizando su logística. Es decir, el ejército tiene un conocimiento y controla un conjunto de herramientas que le permite lograr ciertos objetivos con eficacia. Y eso puede ser utilizado para ayudar en casos de desastres, o Europa mandaba Claro, cascos azules, las cosas azules, sí, pues a zonas de conflicto, ¿no? zonas de conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Europa se había convertido en una federación de estados pacífica.
Y en ese contexto, en esa Federación de Estados Pacíficos de Estados Republicanos, para decirlo de cierta manera, el ejército no desapareció, sino el ejército ocupó otra posición. Entonces uno podría refrasear ese artículo y decir, con el tiempo el ejército tiene que ocupar otra posición dentro de las relaciones políticas. Claro, y por eso se lanzaba el ejército a ayudar a la población que estaba fuera de la Federación de Estados Pacíficos, fuera de la Federación de Estados Republicanos, y que estaban en conflicto armado, en guerra, lo que fuera. O cuando, por ejemplo, la Federación es atacada de terrorismo internacional, por ejemplo, se manda también al ejército en ciertas circunstancias. ¿Sabes en qué me hace pensar que en el fondo, o sea, digamos, el sentido de ese artículo tiene que ver con una prohibición que puede como desengarzarse de la prohibición de mantener ejércitos, ¿no? Porque en el fondo lo que le preocupa a Kant es la acumulación de fuerza, ¿no? Que eso sí se mantiene vigente hasta el día de hoy, digamos, como algo que preocupa a la comunidad internacional, ¿no? Es decir, que los estados inviertan en enriquecimiento de uranio para armar bombas, ¿no? O sea, claro, eso, ¿qué otra finalidad tiene? Ninguna, o sea, la única finalidad que tiene eso, ¿no? Es generar una tensión en la región, una amenaza, ¿no? Y claro, yo creo que uno podría leer ese artículo hoy de cara a eso, ¿no? Es decir, la prohibición tiene que ser esa en el sentido de prohibir la acumulación de fuerza letal, ¿no? Ujú. Así es. Exacto, digamos, y la prohibición contra el enriquecimiento de uranio es, ¿cómo se llama? Es claro, ¿no? Sí, y no la cumplen, ¿no? Creo que hay tratados de desarme y algunos estados pues no Irán, por firman. ejemplo. Irán, claro. Bien, bueno, interesante ha estado esa parte, ¿no? Eh, a ver, voy a cortar apagar.